La limpiadora llevó a su hijo a jugar con la hija del millonario, y nada volvió a ser igual. El millonario jamás imaginó que un simple carrito de madera podría hacerlo sentir vergüenza por primera vez en años. Estaba en el jardín de su mansión, revisando correos en el teléfono cuando escuchó una risa diferente. No era la de su hija Isabela, era otra, más tímida, más contenida. Levantó la mirada. Allí estaban los dos niños. Su hija, vestida con un vestido importado y rodeada de juguetes que costaban más que el salario mensual de muchos empleados. Frente a ella, un niño delgado, con camiseta desgastada y zapatillas viejas, empujando un pequeño carrito de madera hecho a mano. El carrito no tenía pintura brillante, no tenía luces, no hacía sonidos electrónicos, pero el niño lo movía con orgullo, como si fuera el juguete más valioso del mundo. Isabela miraba fascinada el carrito sencillo. Lo tocaba con curiosidad. Reía. No parecía notar la diferencia. Para ella era solo un juego. El millonario sí la notó. Notó la ropa del niño. Notó el contraste. Notó que jamás había visto al pequeño antes, aunque su madre llevaba meses trabajando en su casa. ¿Quién es ese niño?, preguntó con tono firme. La señora de la limpieza, Lucía, se quedó paralizada por un segundo. Es mi hijo, señor. No tenía con quién dejarlo hoy. Prometo que no volverá a suceder, respondió nerviosa, bajando la mirada. El millonario no respondió de inmediato. Observó el carrito otra vez. Observó las manos pequeñas que lo sostenían con cuidado. Y por primera vez, algo incómodo se movió dentro de él. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí?, preguntó finalmente. Lucía tragó saliva. 1 año, señor. Y esa respuesta lo golpeó más fuerte que cualquier cifra en su cuenta bancaria. 1 año. La palabra quedó suspendida en el aire como una acusación silenciosa. Leonardo Rivas repitió mentalmente el número, mientras observaba a su hija jugar con el pequeño Mateo, el hijo de Lucía. 12 meses. 365 días en los que aquella mujer había entrado y salido de su casa limpiando pisos, ordenando habitaciones, recogiendo juguetes, y él jamás se había preguntado quién era realmente. 1 año, repitió, esta vez en voz alta, sin ocultar el desconcierto. Lucía asintió, todavía con la mirada baja. No sabía si estaba a punto de ser despedida o reprendida. Su mayor temor no era el regaño, era perder el empleo. Leonardo miró nuevamente al niño. Mateo empujaba su carrito de madera con cuidado, como si temiera romperlo. Isabela, en cambio, lo imitaba con entusiasmo, dejando de lado sus juguetes importados sin el menor conflicto. Para ella, el valor no estaba en el precio. ¿Quién hizo ese carrito?, preguntó Leonardo sin apartar la vista. Mi esposo, señor, respondió Lucía con una mezcla de orgullo y vergüenza. Lo hizo con restos de madera que consiguió en un taller. Esa respuesta despertó otra pregunta que Leonardo nunca antes habría formulado. ¿Su esposo trabaja en carpintería? Lucía dudó apenas un segundo. No, señor. Está buscando trabajo. Hace meses. Solo consigue cosas temporales. El silencio que siguió fue incómodo. Leonardo sintió algo que no estaba acostumbrado a sentir, una grieta en su seguridad. Mientras él discutía inversiones millonarias y planificaba expansiones de negocio, el hombre que había construido ese carrito luchaba por mantener ingresos básicos. ¿Y usted?, preguntó con voz más baja. ¿Es el único ingreso estable en su casa? Lucía asintió lentamente. Sí, señor. Gracias a Dios este trabajo nos ha ayudado mucho. Gracias a Dios este trabajo, pensó Leonardo. Para él, pagarle era apenas una línea más en su contabilidad. Para ella, era estabilidad, era comida, era luz encendida, era alquiler cubierto. Observó cómo Isabela le ofrecía uno de sus juguetes más caros a Mateo. El niño lo tomó con cuidado, como si no estuviera seguro de merecerlo. Ese gesto sencillo lo sacudió por dentro. Su hija no veía diferencias. Él sí. Siempre las había visto. Esa tarde, cuando Lucía terminó su jornada, Leonardo se quedó solo en el jardín, mirando el pequeño carrito abandonado sobre el césped. Por primera vez en mucho tiempo,
comprendió que vivía rodeado de personas cuyas realidades desconocía por completo. Y una pregunta comenzó a incomodarlo profundamente. ¿Qué más había ignorado durante ese año? Esa noche, Leonardo no pudo concentrarse en sus informes financieros. Las cifras, que normalmente le resultaban claras y ordenadas, parecían irrelevantes frente a la imagen de un carrito de madera avanzando sobre el césped perfectamente podado de su jardín. Un objeto sencillo había logrado algo que ningún competidor, ninguna crisis económica ni ninguna negociación difícil había conseguido: incomodarlo profundamente. Se sirvió un vaso de vino y caminó hacia la ventana del despacho. Desde allí podía ver parte del jardín donde, horas antes, su hija Isabela había reído sin notar diferencias sociales. Para ella, Mateo no era el hijo de la empleada. Era solo un niño con quien compartir el juego. ¿En qué momento él había aprendido a clasificar personas por su nivel económico? Recordó su propia infancia. No había nacido rico. Había trabajado desde joven. Había construido su fortuna con disciplina y decisiones estratégicas. Siempre se repitió que el esfuerzo lo justificaba todo. Pero ahora se preguntaba si en el proceso había levantado muros invisibles alrededor suyo. Lucía llevaba un año entrando en su casa cada mañana, limpiando habitaciones donde él apenas pasaba tiempo. ¿Cuántas veces la había saludado sin mirarla realmente? ¿Cuántas veces había respondido «buenos días» sin detenerse a escuchar su voz? Pensó en el esposo desempleado, un hombre que, aún sin estabilidad, había construido un carrito con sus propias manos para su hijo. No había comprado algo caro. Había creado algo con dedicación. ¿Cuándo fue la última vez que él fabricó algo con sus propias manos? La rabia que sintió no era contra Lucía, era contra sí mismo. ¿Cómo podía haber sido tan ajeno, tan encerrado en su agenda, en su mundo corporativo, en su burbuja de privilegio? La respuesta era incómoda, porque nunca necesitó mirar más allá. Al día siguiente, observó con más atención la rutina de Lucía. Llegaba puntual, trabajaba sin pausa, sonreía incluso cuando cargaba bolsas pesadas de basura. Nunca se quejaba, nunca pedía nada extra. Y él jamás había preguntado cómo estaba realmente. Durante el almuerzo, Isabela mencionó a Mateo con entusiasmo. «Papá, su carrito es más divertido que mis autos que hacen ruido», dijo riendo. La frase lo atravesó como una lección involuntaria. Esa tarde, Leonardo tomó una decisión inesperada. No sería un gesto impulsivo de caridad ni una limosna disfrazada de generosidad. Quería entender primero. Quería escuchar. Por primera vez en mucho tiempo, decidió tener una conversación sin prisa con alguien que siempre estuvo frente a él. Pero lo que Lucía revelaría en esa conversación no solo hablaría de dificultades económicas. Hablaría de orgullo, dignidad y sacrificios silenciosos que pondrían en evidencia algo mucho más grande: la enorme distancia entre dos mundos que convivían bajo el mismo techo. Leonardo nunca había invitado a Lucía a sentarse en la mesa del comedor principal. Las conversaciones siempre habían sido breves, funcionales, casi mecánicas. Pero esa tarde fue diferente. Cuando Isabela se fue a su clase de piano y la casa quedó en silencio, él la llamó con un tono que no sonó a orden. «Lucía, ¿puede sentarse un momento?» Ella se tensó de inmediato. Las manos aún húmedas por el lavado de platos temblaron ligeramente. En su experiencia, sentarse a hablar con el jefe casi nunca traía buenas noticias. «No está en problemas», aclaró él, notando el miedo en su mirada. «Solo quiero hacerle unas preguntas». Lucía asintió con cautela y tomó asiento en el borde de la silla, sin apoyar completamente la espalda. Su esposo, «¿Desde cuándo está sin trabajo fijo?» Ella bajó la mirada, pero esta vez no por vergüenza, sino por orgullo contenido. «Casi 8 meses, señor. Hace trabajos temporales cuando salen. Construcción, pintura, lo que aparezca». Leonardo sintió un peso extraño en el pecho. «¿Y el carrito?» Una pequeña sonrisa iluminó el rostro de Lucía. Lo hizo con retazos que sobraron en una obra. Mateo lo vio trabajar y quiso uno igual. Mi esposo se quedó hasta tarde terminándolo. Ese detalle lo golpeó más que cualquier cifra. Un hombre desempleado dedicando horas extras no pagadas para regalarle ilusión a su hijo.
¿Cuándo fue la última vez que él sacrificó horas de descanso por algo tan simple? ¿Por qué nunca me dijo que tenía dificultades? Preguntó Leonardo con honestidad inesperada. Lucía lo miró por primera vez directo a los ojos. Porque este es mi trabajo, señor. Usted no me paga para contarle mis problemas. Yo solo cumplo con lo que me corresponde. La respuesta no fue sumisa. Fue digna. No pedía lástima. No pedía ayuda. Solo establecía límites claros entre su esfuerzo y la caridad. Leonardo comprendió algo incómodo. No era indiferencia lo que había mostrado durante un año. Era distancia. Una distancia construida por jerarquías, por costumbre, por una visión del mundo donde cada persona ocupaba un lugar fijo. Cuando Lucía se levantó para volver a sus tareas, él se quedó sentado, procesando cada palabra. Y por primera vez, la pregunta no fue cuánto ganaba su empresa ese trimestre, sino cuánto valor había perdido al no mirar más allá de su propia burbuja. Esa noche, Leonardo no encendió la televisión ni abrió su laptop. Se sentó en el sillón del estudio con las luces bajas, pensando en la conversación con Lucía. No quería actuar por impulso. No quería hacer un gesto que sonara a limosna disfrazada de generosidad. Si iba a intervenir en la vida de esa familia, debía hacerlo con respeto. Recordó la mirada firme de Lucía cuando dijo, «Usted no me paga para contarle mis problemas». Esa frase lo había confrontado más que cualquier crítica empresarial. Ella no pedía rescate. No buscaba compasión. Solo trabajaba. Leonardo entendió que su primera reacción, ofrecer dinero adicional, habría sido un error. No porque la ayuda económica fuera innecesaria, sino porque podía humillar sin intención. La verdadera diferencia entre ayudar y exhibir poder estaba en la forma. A la mañana siguiente llamó a su gerente de operaciones. ¿Tenemos algún proyecto de remodelación pendiente?, preguntó con tono casual. Siempre hay ajustes en almacenes y oficinas, respondió el gerente. ¿Por qué? Leonardo respiró hondo antes de responder. Necesitamos contratar personal temporal para mantenimiento, pero quiero entrevistas formales, sin privilegios, que todos compitan en igualdad de condiciones. No estaba regalando un puesto, estaba abriendo una oportunidad. Sabía que el esposo de Lucía tenía experiencia en trabajos manuales. Si era competente, lo contratarían por mérito. Si no, al menos habría sido evaluado con dignidad. Esa tarde llamó a Lucía nuevamente. Ella se tensó al entrar al despacho. Su esposo, ¿estaría interesado en postularse para un trabajo temporal en la empresa?, preguntó él sin rodeos. Lucía lo miró con sorpresa genuina. ¿Está seguro, señor?, preguntó con cautela. No quiero que piense que estamos buscando favores. Leonardo negó suavemente con la cabeza. No es un favor. Es una oportunidad. Él hará su parte. Nosotros evaluaremos. Lucía agradeció con discreción, pero sin exageraciones. Su postura se mantuvo erguida. No había sumisión. Había gratitud respetuosa. Y eso confirmó que había tomado la decisión correcta. Esa noche, mientras Isabela hablaba emocionada de volver a jugar con Mateo, Leonardo comprendió que el verdadero cambio no estaba en ofrecer ayuda económica. Estaba en reconocer que durante un año convivió con una familia completa y nunca se dio el tiempo de verla. El día de la entrevista, Leonardo decidió estar presente, aunque no era habitual que participara en contrataciones de personal temporal. No quería intervenir directamente ni influir en la decisión final, pero sí deseaba observar. Quería ver al hombre que, sin recursos, había construido un carrito de madera que logró cuestionar su mundo entero. El esposo de Lucía se llamaba Andrés. Llegó con camisa limpia pero gastada, pantalón sencillo y zapatos bien lustrados pese al desgaste. No había en él rastro de arrogancia ni de inseguridad exagerada. Solo una postura firme, como quien sabe que no tiene privilegios, pero sí dignidad. Cuando estrechó la mano del gerente de operaciones, lo hizo con respeto, pero sin bajar la mirada. Leonardo notó ese detalle de inmediato. No era el gesto de alguien acostumbrado a pedir. Era el gesto de alguien dispuesto a trabajar. Durante la entrevista técnica, Andrés respondió con claridad. Tenía experiencia en construcción, carpintería básica, mantenimiento estructural.
Había trabajado en varias obras antes de que la empresa donde estaba cerrara por recortes. Desde entonces, sobrevivía con empleos cortos. ¿Por qué deberíamos contratarlo?, preguntó el gerente, siguiendo el protocolo. Andrés no titubeó. Porque sé hacer el trabajo y porque no me voy a rendir cuando aparezcan dificultades. Necesito estabilidad, pero también quiero demostrar que puedo ganármela. Leonardo sintió una punzada en el pecho. Esa frase tenía una fuerza que no provenía de manuales corporativos. Era hambre de oportunidad, no de lástima. La parte práctica consistía en evaluar su habilidad reparando una estructura dañada en uno de los almacenes. Andrés trabajó concentrado, midiendo con precisión, ajustando con paciencia. No se apresuró, no improvisó. Construyó con la misma atención que seguramente dedicó al carrito de su hijo. Al finalizar, el supervisor revisó el trabajo y asintió con aprobación. «Es sólido», murmuró. «Bien hecho». No era un elogio exagerado. Era una evaluación técnica objetiva. Cuando Andrés salió del edificio, Leonardo lo observó desde la ventana. Pensó en la facilidad con la que, durante años, había reducido a las personas a funciones. La empleada, el jardinero, el conductor. Nunca se había detenido a imaginar las historias completas detrás de cada uniforme. Horas más tarde, el gerente entró al despacho con la carpeta en la mano. «Tiene la experiencia y la actitud. Mi recomendación es contratarlo». Leonardo asintió en silencio. Pero en su interior sabía que esa decisión no solo significaba un empleo temporal, significaba algo más profundo. Empezar a desmontar la distancia que él mismo había construido durante años. El primer día de trabajo de Andrés comenzó antes del amanecer. Llegó puntual, 15 minutos antes de la hora indicada, con una mochila sencilla al hombro y la determinación visible en el rostro. Leonardo observó desde lejos, sin anunciar su presencia. Quería ver cómo se desenvolvía sin sentirse evaluado directamente. Los demás trabajadores lo recibieron con cortesía neutral. Nadie sabía que era el esposo de Lucía. Para ellos era solo otro contratado temporal. Andrés no mencionó vínculos, ni buscó trato especial. Se colocó el casco, escuchó instrucciones y comenzó la jornada como cualquier otro empleado. La primera tarea fue revisar una estructura metálica deteriorada en uno de los almacenes. El trabajo requería precisión y paciencia. Andrés midió 2 veces antes de cortar. Ajustó piezas con cuidado. No buscó impresionar con velocidad. Buscó hacerlo bien. Durante la pausa del café, algunos compañeros hablaron de dificultades económicas y contratos cortos. Andrés escuchó sin quejarse. Compartió su experiencia sin dramatismo. No exageró sus problemas ni intentó ganar simpatía. Hablaba con naturalidad, como quien acepta la realidad sin rendirse. Leonardo, desde la oficina, pidió informes discretos sobre el desempeño. No quería favoritismos. Quería datos. La respuesta fue clara. Trabajador responsable, atento, colaborador. No destacaba por arrogancia, sino por constancia. Al mediodía, Andrés rechazó una invitación para salir antes. Dijo que prefería terminar correctamente la tarea asignada. Ese gesto sencillo llamó la atención del supervisor. No era ambición ciega, era compromiso silencioso. Mientras tanto, en la mansión, Isabela preguntaba si Mateo volvería pronto. Lucía trabajaba con más tranquilidad, aunque sin bajar la guardia. Sabía que una oportunidad no garantizaba permanencia. Todo dependía del desempeño. Por la tarde, surgió un problema inesperado en una instalación eléctrica básica. Andrés pidió orientación antes de intervenir. No fingió saberlo todo. Preguntar en lugar de improvisar evitó un error costoso. El supervisor anotó el detalle en su reporte. Prudente y responsable. Leonardo leyó la observación con atención. Comprendió que la verdadera diferencia entre privilegio y necesidad no estaba en el talento, sino en las oportunidades disponibles. Cuando terminó la jornada, Andrés salió cansado pero sereno. No miró hacia la oficina ejecutiva. No buscó aprobación visible. Solo caminó hacia la salida con la satisfacción de haber cumplido. Y Leonardo supo que aquel primer día había comenzado a cambiar más de una vida.
El segundo día comenzó con una noticia inesperada. Una de las máquinas principales del almacén presentó una falla repentina. El supervisor necesitaba una solución rápida, pero segura. No había margen para improvisaciones costosas. Andrés observó el mecanismo dañado con atención. No habló de inmediato. Revisó conexiones, tornillos, soportes. Analizó el problema como si estuviera armando nuevamente el carrito de su hijo, pieza por pieza. Un técnico externo sugirió reemplazar toda la estructura. Era una solución efectiva, pero extremadamente cara. El presupuesto se dispararía. Leonardo escuchaba la discusión desde su oficina, atento a cada argumento. Entonces Andrés pidió permiso para intentar una reparación parcial. Explicó con claridad qué piezas podían reforzarse sin necesidad de sustituir todo el sistema. Su propuesta era técnica, no improvisada. El supervisor dudó unos segundos. Finalmente aceptó bajo condición de revisión posterior. Andrés trabajó concentrado, ajustando cada elemento con precisión y paciencia firme. Horas después, la máquina volvió a funcionar con estabilidad. No era un arreglo temporal, era una solución sólida. El técnico externo revisó y asintió en silencio. El informe llegó al escritorio de Leonardo antes del cierre de la jornada. La reparación había reducido costos significativamente, pero lo que más le impactó no fue el ahorro, fue la mentalidad. Mientras otros proponían reemplazar, Andrés buscó reconstruir. Mientras algunos pensaban en gasto, él pensaba en eficiencia. No por estrategia corporativa, sino por costumbre de vida. Leonardo entendió algo incómodo. Él siempre había tenido recursos para reemplazar lo que fallaba. Andrés, en cambio, aprendió a reparar porque nunca tuvo alternativa. Ese contraste le reveló una verdad profunda. El dinero facilita soluciones, pero la creatividad nace muchas veces de la escasez. Y esa lección valía más que cualquier informe financiero. Los días siguientes transcurrieron con una normalidad distinta, cargada de observación silenciosa. Leonardo comenzó a recorrer las instalaciones con más frecuencia, no como dueño distante, sino como alguien que intenta comprender lo que antes daba por sentado. Veía a Andrés trabajar sin buscar protagonismo, colaborando cuando era necesario y manteniendo la cabeza baja cuando otros discutían. No había resentimiento en sus gestos, solo concentración constante. Esa actitud lo descolocaba, porque contrastaba con la narrativa interna que siempre había sostenido sobre esfuerzo y mérito personal. En la mansión, la rutina también cambiaba sutilmente. Isabela preguntaba cada tarde si Mateo podría volver a jugar en el jardín. Lucía respondía con prudencia, sin asumir que la apertura sería permanente. Aunque la oportunidad laboral avanzaba con buenos reportes, la estabilidad aún no estaba garantizada. Leonardo observaba esas interacciones desde una nueva perspectiva. Por primera vez se preguntaba cómo habría sido su propia infancia si cada oportunidad dependiera de decisiones ajenas, de entrevistas inciertas, de aprobaciones que podían cambiar destinos sin previo aviso. Una tarde decidió invitar a Andrés a caminar por una de las obras externas de la empresa. No era una inspección formal, era una conversación pendiente. Caminaron entre estructuras metálicas y materiales apilados mientras el ruido de herramientas marcaba el ritmo del fondo. Leonardo habló primero, reconociendo el buen desempeño de la semana. Andrés agradeció sin exagerar. No parecía sorprendido por el elogio, pero tampoco lo daba por merecido. Escuchaba con respeto y respondía con sencillez, manteniendo una postura firme. ¿Nunca pensó en emprender algo propio?, preguntó Leonardo curioso. Andrés respiró antes de responder. Explicó que había considerado abrir un pequeño taller, pero la falta de capital inicial y la inestabilidad del mercado lo obligaron a posponer el proyecto. No hablaba con amargura, hablaba con realismo. Esa diferencia impresionó a Leonardo más que cualquier plan de negocios. Comprendió que la escasez no siempre produce resentimiento, a veces produce paciencia estratégica. Mientras conversaban, Leonardo recordó reuniones empresariales donde se hablaba de optimización de recursos humanos, como si las personas fueran cifras intercambiables. Miró a Andrés ajustando una pieza con precisión y entendió que cada trabajador era una historia completa, no una línea en un informe.
La distancia invisible que él mismo había creado comenzaba a desmoronarse lentamente, no por obligación moral, sino por experiencia directa. Esa noche, en el comedor de la mansión, Isabela contó que había intercambiado su muñeca más costosa por el carrito de Mateo durante unos minutos. Lo dijo con orgullo, como si hubiera descubierto un tesoro. Leonardo sonrió, pero la escena quedó resonando en su mente. Su hija no veía estatus, veía imaginación. El contraste generacional lo enfrentó con una verdad incómoda. Las divisiones sociales se aprenden, no nacen con nosotros. Lucía continuaba trabajando con la misma dedicación que antes, pero ahora había algo distinto en el ambiente. No era familiaridad excesiva ni pérdida de límites. Era reconocimiento. Leonardo comenzó a agradecerle tareas específicas, a escuchar cuando proponía mejoras domésticas. Pequeños gestos que sin alterar la jerarquía laboral, humanizaban la relación. Para él era aprendizaje. Para ella, dignidad reconocida. En la empresa, los reportes confirmaban que Andrés no solo cumplía, sino que mejoraba procesos. Algunos empleados notaron su capacidad para resolver con creatividad problemas que otros abordaban con soluciones costosas. No se trataba de genialidad extraordinaria, sino de experiencia acumulada en contextos donde cada material debía rendir el doble. Leonardo empezó a cuestionar cuántos talentos invisibles había ignorado durante años por mirar solo currículos impecables. La distancia invisible entre ambos mundos seguía existiendo, pero ya no era muro infranqueable. Leonardo comprendió que el privilegio no es pecado en sí mismo, pero sí lo es la indiferencia. Y durante demasiado tiempo había confundido comodidad con normalidad. Ahora cada conversación, cada jornada laboral, cada juego compartido en el jardín, le recordaba que convivía con realidades que merecían atención consciente. Al finalizar esa semana, Leonardo tomó una decisión que no figuraba en ningún plan estratégico. No sería un anuncio espectacular, ni un gesto caritativo público. Sería un cambio estructural interno que transformaría la manera en que su empresa contrataba, evaluaba y acompañaba a quienes sostenían el trabajo diario. Porque comprendió algo esencial. La verdadera brecha social no está solo en el dinero, sino en la oportunidad de ser visto. Leonardo no anunció su decisión en una reunión grandiosa, ni la presentó como gesto heroico. Convocó a su equipo directivo en una sesión ordinaria y comenzó hablando de eficiencia, productividad y talento desaprovechado dentro de la empresa. Nadie imaginaba que aquella conversación aparentemente técnica transformaría la cultura interna para siempre dentro de cada departamento activo. Explicó que la compañía debía implementar un programa formal de desarrollo interno para trabajadores operativos con habilidades comprobadas. No sería caridad ni asistencialismo. Sería inversión estratégica basada en mérito y desempeño evaluado objetivamente por supervisores capacitados, evitando favoritismos. Algunos ejecutivos mostraron sorpresa discreta. Estaban acostumbrados a contratar talento externo para puestos superiores. Leonardo sostuvo que muchos empleados actuales poseían capacidades no exploradas por simple falta de oportunidades. Presentó datos concretos del rendimiento de Andrés como ejemplo, sin mencionar su vínculo personal con Lucía. Argumentó que soluciones creativas habían reducido costos de mantenimiento significativamente durante las últimas semanas de trabajo documentado. La propuesta incluía capacitaciones técnicas financiadas por la empresa, mentorías internas y evaluaciones periódicas transparentes. No todos avanzarían, pero todos tendrían la posibilidad real de intentarlo bajo criterios claros. La sala guardó silencio unos segundos antes de que el director financiero preguntara si aquello afectaría el presupuesto anual. Leonardo respondió que el costo inicial sería menor que el gasto recurrente en consultores externos. El argumento práctico convenció más que cualquier discurso moral. La aprobación fue gradual pero firme. El programa comenzaría como plan piloto en 2 departamentos estratégicos. Esa tarde, Leonardo observó nuevamente a Andrés trabajar, sin saber que su desempeño había impulsado un cambio estructural. Comprendió que el impacto real no siempre necesita reconocimiento inmediato. En la mansión, Lucía notó un ambiente distinto.
Leonardo agradecía con mayor frecuencia y escuchaba sugerencias domésticas con interés auténtico. No era trato privilegiado, era respeto visible. La brecha social no desapareció de un día para otro, pero algo había cambiado profundamente. Por primera vez, el poder decidió mirar alrededor antes de avanzar, y esa mirada consciente inició una transformación silenciosa pero irreversible. Las semanas posteriores al anuncio interno comenzaron a revelar efectos que Leonardo no anticipó completamente. El ambiente en la empresa cambió sutilmente. No hubo celebraciones públicas ni discursos emotivos, pero sí una energía distinta en los pasillos. Algunos trabajadores comenzaron a preguntar sobre capacitaciones, otros solicitaron evaluaciones de desempeño con interés renovado. Leonardo observaba esos movimientos con atención silenciosa. Comprendió que cuando la oportunidad se vuelve visible, la motivación deja de ser abstracta y se transforma en impulso real y tangible para muchos empleados. Andrés recibió la noticia del programa como cualquier otro trabajador. No sabía que su ejemplo había influido en la decisión estratégica. Escuchó la explicación del supervisor con atención, sin mostrar entusiasmo exagerado. Al finalizar la jornada, comentó con un compañero que siempre había querido perfeccionar técnicas de carpintería avanzada, pero nunca tuvo acceso a formación formal. Su tono no era ambicioso, era reflexivo. Leonardo, al recibir ese comentario en un informe, sintió que el cambio comenzaba a producir consecuencias concretas y medibles. En la mansión, Isabela insistía en que Mateo volviera cada fin de semana. Leonardo accedió con naturalidad, estableciendo límites claros pero sin rigidez innecesaria. Ver a los niños jugar sin conciencia de diferencias económicas continuaba siendo un espejo incómodo. Isabela compartía juguetes costosos sin medir valor monetario. Mateo enseñaba a construir rampas improvisadas con cartón reciclado. Ese intercambio espontáneo evidenciaba que la creatividad no pertenece a una clase social específica. Simplemente, florece donde encuentra espacio para hacerlo libremente. Lucía mantenía prudencia constante. Agradecía la estabilidad creciente sin asumir permanencia definitiva. Su esposo seguía cumpliendo horarios exigentes, llegando cansado pero satisfecho por cada jornada completada. Una noche, durante una conversación breve en la cocina, Lucía confesó que por primera vez en meses podían planificar gastos sin miedo inmediato al desalojo. Leonardo escuchó en silencio. Aquella frase revelaba la fragilidad que había ignorado durante un año entero. En la empresa, algunos ejecutivos comenzaron a notar mejoras operativas derivadas de ideas propuestas por trabajadores que antes no eran escuchados. Pequeñas optimizaciones reducían tiempos muertos y desperdicio de materiales. Leonardo comprendió que la jerarquía excesivamente rígida había limitado durante años la circulación de propuestas valiosas. El programa piloto no solo abría oportunidades individuales, desbloqueaba creatividad colectiva acumulada bajo silencio estructural prolongado. Una tarde, Leonardo coincidió con Andrés en el área de mantenimiento. Decidió hablar sin formalidad exagerada. Preguntó cómo se sentía en el nuevo entorno laboral. Andrés respondió con sinceridad. Estabilidad es más valiosa que salario alto cuando vienes de incertidumbre constante. Esa afirmación resonó profundamente. Leonardo había medido éxito únicamente en cifras ascendentes. Nunca consideró que para otros, la mayor riqueza era la previsibilidad básica del próximo mes asegurado. El contraste comenzó a funcionar como espejo continuo. Leonardo revisaba balances financieros mientras recordaba la frase de Lucía sobre pagar la luz sin temor. Pensaba en inversiones millonarias y, simultáneamente, en la importancia de cubrir alquiler puntual. No se trataba de culpa permanente, sino de conciencia ampliada. Entendió que la desconexión no era maldad deliberada, era comodidad prolongada sin cuestionamiento activo. Isabela, ajena a complejidades adultas, llevó un dibujo a la mesa del comedor. Había representado dos casas distintas conectadas por un puente colorido. Cuando Leonardo preguntó qué significaba, ella respondió: para que todos puedan visitarse sin miedo. La simplicidad infantil condensaba una lección que él tardó años en comprender. Las barreras sociales son construcciones humanas, no leyes naturales inamovibles.
El programa interno comenzó a expandirse a otros departamentos. Supervisores reportaban mayor compromiso y menor rotación de personal. No era milagro instantáneo, pero sí tendencia clara. Leonardo observó que invertir en personas generaba retorno sostenible más profundo que cualquier estrategia puramente financiera diseñada sin considerar capital humano auténtico y diverso presente diariamente. Al cerrar el trimestre, Leonardo revisó informes con una perspectiva renovada. Los números eran positivos, pero su satisfacción no provenía únicamente del rendimiento económico. Provenía de algo más complejo. La sensación de haber reducido una distancia invisible que él mismo había alimentado durante años. Comprendió que el verdadero liderazgo no consiste solo en dirigir recursos, sino en reconocer realidades distintas bajo el mismo techo empresarial compartido. El cambio iniciado meses atrás comenzó a reflejarse no solo en indicadores empresariales, sino en conversaciones cotidianas que antes jamás habrían ocurrido. Leonardo notó que algunos supervisores dedicaban tiempo a escuchar propuestas de operarios con mayor apertura. La atmósfera seguía siendo profesional, pero menos distante. Aquello que empezó como una inquietud personal se transformaba en cultura compartida. Comprendió que las decisiones estructurales no solo impactan resultados financieros, también moldean la manera en que las personas se perciben dentro de un mismo entorno laboral compartido diariamente. Andrés se inscribió en el primer módulo de capacitación técnica avanzada ofrecido por la empresa. No lo hizo buscando ascenso inmediato, sino aprendizaje formal que fortaleciera habilidades adquiridas empíricamente. Asistía puntual, tomaba notas detalladas y practicaba después del horario laboral. Algunos compañeros comenzaron a seguir su ejemplo. Leonardo recibió informes donde destacaban su constancia y liderazgo silencioso. No era figura carismática ni aspiraba a protagonismo. Su influencia nacía del ejemplo coherente y persistente que demostraba cada jornada. En la mansión, la relación entre las familias adquiría naturalidad inesperada. Isabela ya no preguntaba si Mateo podía ir al jardín. Asumía que habría momentos compartidos con respeto mutuo. Lucía mantenía límites claros, agradeciendo sin invadir espacios personales. Leonardo aprendía a interactuar sin paternalismo. La cortesía se convirtió en reconocimiento auténtico. Cada gesto pequeño reforzaba la idea de que dignidad y jerarquía laboral no son conceptos incompatibles cuando existe conciencia. Una tarde, durante una reunión ejecutiva, un directivo cuestionó si el programa interno podría generar expectativas difíciles de cumplir. Leonardo respondió con firmeza serena. Explicó que la oportunidad no garantiza ascenso automático, pero sí equidad en el intento. Argumentó que la transparencia reduce frustración más que la exclusión sistemática. Aquella respuesta no nació de manual corporativo, sino de experiencia personal reciente, confrontando su propia indiferencia pasada. Lucía compartió discretamente que su familia había logrado ponerse al día con pagos atrasados. No lo dijo buscando elogio. Lo mencionó como quien informa una meta cumplida. Leonardo escuchó con respeto, recordando el día en que ignoraba completamente esa realidad. La estabilidad económica básica que para él era rutina automática. Para ellos representaba alivio tangible. Esa diferencia de perspectiva continuaba actuando como espejo constante. En la empresa, los resultados del piloto mostraron mejoras en eficiencia operativa y disminución de desperdicios. No todos los trabajadores aprovecharon las capacitaciones, pero muchos sí. Leonardo comprendió que ofrecer oportunidad no obliga a nadie, pero elimina la barrera invisible que antes impedía siquiera intentarlo. El mérito dejaba de ser privilegio exclusivo para convertirse en posibilidad compartida dentro de límites claros y medibles. Isabela llevó otro dibujo al comedor. Esta vez representó varias personas trabajando juntas construyendo una casa grande. Cuando Leonardo preguntó quiénes eran, respondió: todos ayudan. Esa simplicidad volvía a confrontarlo. Durante años concibió la empresa como pirámide rígida. Ahora comenzaba a verla como estructura interdependiente donde cada función sostiene el conjunto completo. Andrés completó el primer módulo con calificaciones destacadas. No celebró públicamente, pero su satisfacción era visible. Cuando Leonardo lo felicitó formalmente,
Andrés respondió que solo estaba aprovechando lo que se le ofrecía. Esa frase sencilla reafirmó una verdad profunda. El talento existe en múltiples niveles sociales. Lo que varía dramáticamente es el acceso. El contraste social no desapareció. Leonardo seguía siendo millonario y Lucía continuaba empleada doméstica. Sin embargo, la relación ya no se basaba exclusivamente en distancia económica, sino en reconocimiento mutuo. La diferencia material persistía, pero la invisibilidad se había reducido significativamente. Al finalizar el año fiscal, Leonardo comprendió que el cambio más importante no estaba en balances financieros, sino en su propia mirada transformada. Aprendió que vivir en un pequeño mundo cómodo es fácil cuando nadie lo cuestiona. Mirar alrededor, en cambio, exige valentía, y una vez que se mira de verdad, resulta imposible volver a fingir que no se vio. Con el paso de los meses, el programa interno dejó de ser experimento y comenzó a consolidarse como política permanente dentro de la empresa. Leonardo observaba cómo empleados que antes evitaban reuniones, ahora participaban con ideas claras. La distancia jerárquica no desapareció, pero se volvió menos intimidante. Aquella transformación silenciosa le confirmó que el cambio auténtico no ocurre con discursos motivacionales, sino con estructuras que permiten crecer sin pedir permiso excesivo a quienes siempre tuvieron privilegio previo. Andrés continuó avanzando con disciplina constante. No buscaba ascenso inmediato, pero su desempeño lo hacía visible naturalmente. Supervisores destacaban su capacidad para resolver problemas prácticos sin generar conflictos innecesarios. Leonardo comenzó a verlo no solo como esposo de Lucía, sino como profesional con identidad propia. Ese reconocimiento individual marcaba una diferencia esencial en la forma de relacionarse dentro del entorno laboral compartido. En la mansión, Isabela organizó una pequeña tarde de juegos invitando formalmente a Mateo. Preparó una mesa sencilla en el jardín y distribuyó juguetes sin establecer jerarquías invisibles. Leonardo observó la escena comprendiendo que los niños construyen puentes con facilidad cuando los adultos no levantan muros innecesarios. Esa naturalidad infantil se convirtió en recordatorio constante de lo aprendido. Lucía mantenía su profesionalismo intacto. No asumía confianza desmedida ni adoptaba actitudes de familiaridad inapropiada. Sin embargo, la conversación cotidiana fluía con respeto genuino. Leonardo agradecía su trabajo con claridad específica, reconociendo esfuerzos concretos. La dignidad laboral dejó de ser concepto abstracto para convertirse en práctica diaria visible y coherente. Durante una reunión estratégica, Leonardo presentó resultados del programa como parte integral del crecimiento empresarial. Explicó que la inversión en desarrollo interno no solo fortalecía productividad, sino también lealtad y compromiso sostenido. Algunos directivos, antes escépticos, comenzaron a replicar el modelo en otras áreas. El puente construido no era simbólico, era operativo y medible. Andrés recibió una propuesta para asumir responsabilidades adicionales, coordinando pequeñas cuadrillas de mantenimiento. Aceptó con humildad y determinación. No era promoción espectacular, pero sí paso significativo. Leonardo observó cómo la estabilidad inicial abría espacio para evolución gradual, basada en mérito real. En casa, Isabela preguntó por qué algunas personas tenían más cosas que otras. Leonardo respondió con honestidad simple, explicando que las circunstancias varían, pero el respeto debe ser igual para todos. No ofreció discursos complejos. Ofreció claridad adecuada para su edad. Lucía compartió que Mateo hablaba emocionado de ver a su padre trabajar en proyectos grandes. La percepción infantil del progreso fortalecía autoestima familiar. Leonardo entendió que una oportunidad laboral impacta más allá del salario. Redefine expectativas futuras. La empresa comenzó a recibir solicitudes espontáneas de capacitación incluso desde sedes externas. El modelo demostraba que la movilidad interna controlada generaba innovación práctica. Leonardo confirmó que reconocer talento invisible produce beneficios tangibles sostenibles. Al mirar atrás comprendió que todo comenzó con un carrito de madera en el jardín. Aquella imagen inicial había funcionado como espejo incómodo y punto de partida.
El puente construido no eliminó diferencias económicas, pero redujo la indiferencia que antes las hacía más profundas. El tiempo avanzó sin grandes anuncios ni celebraciones públicas, pero con transformaciones visibles en cada espacio compartido. Leonardo comenzó a notar que la palabra oportunidad ya no sonaba abstracta dentro de su empresa. Se había convertido en proceso concreto, medible y accesible. Aquello que inició como inquietud personal, ahora formaba parte del ADN organizacional cotidiano. Andrés asumió nuevas responsabilidades coordinando pequeños equipos con prudencia y claridad. No imponía autoridad por jerarquía, sino por ejemplo constante. Sus compañeros respondían con respeto natural, no forzado. Leonardo observaba desde cierta distancia profesional, satisfecho de ver consolidarse una evolución basada en mérito real. Lucía mantenía la misma disciplina laboral de siempre, pero su mirada transmitía tranquilidad distinta. La estabilidad económica no eliminaba desafíos, pero sí reducía la ansiedad diaria. Esa diferencia era evidente en detalles mínimos como la serenidad al hablar de planes futuros. Isabela continuaba jugando con Mateo sin referencias al origen de cada uno. Para ella, la amistad no tenía etiqueta social. Leonardo entendió que el prejuicio no nace con las personas. Se aprende mediante repetición adulta y separación constante. Una tarde, durante una visita a la empresa, Isabela vio a Andrés supervisando trabajos. Preguntó con naturalidad si él ahora era jefe. Leonardo respondió que estaba aprendiendo y creciendo. La niña sonrió orgullosa como si el progreso fuera compartido. El programa interno comenzó a producir promociones adicionales. No todos ascendían, pero muchos desarrollaban nuevas habilidades. La movilidad gradual fortalecía sentido de pertenencia y compromiso sostenido en múltiples departamentos estratégicos. Leonardo reflexionaba sobre la facilidad con que durante años vivió en un círculo cómodo donde las realidades externas parecían lejanas. No fue maldad deliberada, sino desconexión prolongada sin cuestionamiento activo. Ahora, comprendía que el liderazgo verdadero exige mirar más allá de balances financieros. Exige reconocer historias individuales y contextos invisibles que sostienen estructuras visibles cada día. Lucía agradeció discretamente la estabilidad lograda, sin dramatismo ni dependencia. Su orgullo permanecía intacto. Eso confirmaba que la ayuda bien estructurada no humilla, dignifica. El carrito de madera seguía guardado en el jardín, no como símbolo de carencia, sino como recordatorio permanente de que un simple objeto puede revelar diferencias profundas y, si se mira con honestidad, iniciar cambios reales duraderos. Con el paso de los meses, Leonardo dejó de pensar en aquel carrito de madera como simple recuerdo incómodo. Se convirtió en símbolo permanente de un despertar necesario. Cada vez que atravesaba el jardín y lo veía guardado cerca del cobertizo, recordaba el instante exacto en que comprendió cuánto había ignorado durante años viviendo dentro de su propio círculo de comodidad silenciosa. La empresa ya no funcionaba únicamente bajo parámetros financieros estrictos. El programa de desarrollo interno creció, generando resultados medibles y compromiso visible. Trabajadores que antes evitaban levantar la voz comenzaron a participar con propuestas concretas. Leonardo observaba ese cambio comprendiendo que el talento siempre estuvo presente. Lo que faltaba era oportunidad estructurada. Andrés consolidó su nuevo rol con firmeza tranquila. No necesitaba reconocimiento constante. Su seguridad provenía de estabilidad lograda con esfuerzo. Cada proyecto terminado reforzaba su confianza y demostraba que la competencia no depende del origen social, sino del acceso real a escenarios donde demostrarla. Lucía mantenía la misma disciplina que el primer día, pero ahora caminaba con menos peso invisible sobre los hombros. No era riqueza repentina, sino tranquilidad progresiva. Poder planificar gastos sin miedo inmediato cambió su expresión cotidiana. Isabela seguía compartiendo juegos con Mateo sin medir diferencias. Para ella, la amistad no tenía precio ni etiqueta. Leonardo comprendió que los prejuicios no nacen espontáneamente. Se aprenden cuando los adultos normalizan distancia y superioridad. En reuniones estratégicas,
Leonardo comenzó a hablar abiertamente sobre movilidad interna como ventaja competitiva. Algunos colegas externos lo consideraban idealista. Sin embargo, los resultados económicos demostraban que invertir en personas generaba estabilidad sostenida. La transformación no fue dramática ni instantánea. Fue gradual, construida con decisiones pequeñas repetidas cada día. Cambiar estructuras exige constancia más que discursos. Leonardo aceptó que su error no fue tener privilegio, sino no cuestionarlo. La indiferencia fue la verdadera distancia. El carrito permanecía intacto, recordándole que mirar puede incomodar, pero ignorar limita crecimiento. Y comprendió finalmente que el verdadero éxito no se mide solo en cifras, sino en la capacidad de ampliar la mirada y reducir la distancia entre mundos que comparten el mismo espacio. Con el cierre del año, Leonardo revisó balances financieros con satisfacción serena, pero su mayor orgullo no estaba en los números. Estaba en la evolución silenciosa que transformó relaciones y estructuras. Comprendió que el aprendizaje más profundo no surgió de manuales corporativos, sino de una escena cotidiana en el jardín. Aquella imagen de dos niños jugando sin conciencia de clases sociales redefinió su concepto de liderazgo. Desde entonces, cada decisión importante incluyó una variable nueva: impacto humano real. Andrés avanzó hacia un puesto estable dentro de la empresa después de evaluaciones objetivas y transparentes. No fue ascenso automático ni gesto caritativo. Fue resultado de desempeño consistente. Esa diferencia marcó dignidad verdadera. Leonardo comprendió que ofrecer oportunidad justa fortalece autoestima y compromiso más que cualquier regalo económico. Lucía mantuvo su independencia emocional intacta. Agradecía sin perder orgullo. Ese equilibrio enseñó a Leonardo que ayudar correctamente no significa invadir ni exhibir superioridad. Significa construir condiciones donde cada persona pueda sostenerse por mérito propio. Isabela creció rodeada de un ejemplo distinto. Aprendió que el respeto no depende de cuentas bancarias. Aprendió que compartir no disminuye valor personal. Leonardo entendió que la educación más poderosa no ocurre en escuelas exclusivas, sino en coherencia diaria. La empresa adoptó oficialmente el programa interno como parte estructural permanente. Los resultados mostraban mayor retención de talento, reducción de costos y ambiente laboral más colaborativo. Leonardo descubrió que la empatía no contradice eficiencia, la potencia. El contraste social no desapareció por completo, pero dejó de ser muro invisible. Ahora era realidad reconocida y enfrentada con conciencia activa. Esa diferencia cambió la calidad de cada interacción. Leonardo comprendió algo esencial. Vivir aislado en privilegio es cómodo, pero limita visión. Mirar alrededor